¿A cuántas personas has conocido la última semana? ¿3? ¿5? ¿15? Te voy a contar cómo conocí a 100 personas en 7 días, por qué lo hice y cómo esto cambió mi vida. Pero antes, déjame darte un poco de contexto. Llevo en el diseño desde el año 2000. He trabajado para estudios independientes, agencias de publicidad y startups, siempre contratado como empleado por cuenta ajena. Esto me ha permitido desarrollarme a nivel técnico y gestionando equipos sin tener que preocuparme de nada más. Lo que al principio parecía una ventaja, en el fondo era una trampa. Me di cuenta de esto al comenzar mi carrera como freelance. Tenía contactos, experiencia y portfolio, y pese a todo, veía cómo diseñadores con menos talento tenían mejores clientes y ganaban más pasta que yo. Yo ofrecía un mejor producto, pero no sabía venderlo. Y el problema no es que no supiera vender. El problema es que me daba pánico vender. Me escondía detrás de mi trabajo porque tenía miedo. Miedo al rechazo, miedo a parecer pesado, miedo a mendigar la atención de los demás. Cuando me di cuenta decidí cambiarlo y empecé a formarme en ventas. Consulté vídeos, libros, podcasts y cursos hasta que descubrí al que hoy en día es mi mentor. Él fue el que lanzó el desafío. Mueve el culo, sal a la calle y conoce a 100 personas en 7 días. Al principio me pareció una locura y precisamente por eso lo hice. Busqué todos los eventos que iban a pasar en mi ciudad durante la siguiente semana y cada tarde iba a uno de ellos sin importarme si era un intercambio de idiomas, una charla de diseño o un encuentro entre emprendedores. Y no te voy a engañar, presentarte en un sitio lleno de desconocidos, tú solo, y empezar una conversación cuesta. Pero cuando lo haces te das cuenta de que la gente quiere hablar. Lo único que está esperando es que alguien tome la iniciativa y empiece una conversación. Así que me presentaba, preguntaba, escuchaba y callaba. Porque cuando escuchas, conectas. Cuando conectas, generas confianza. Y cuando generas confianza, has avanzado mucho más que el resto. La gente comenzaba a hablar y me contaba su historia. Y al final, cuando habían terminado, me preguntaban: oye, por cierto, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces yo les contaba la mía. No sonaba un discurso forzado. Estaba resolviendo una duda real porque había despertado su interés. Al terminar la conversación, les contaba que tenía 7 días para conocer a 100 personas y flipaban. Se interesaban, me preguntaban cómo lo llevaba. Incluso algunos me escribieron días después para ver si ya lo había conseguido. Me di cuenta de que empatizaban con esa historia porque era una historia real, de un tipo normal al que habían conocido que estaba intentando superar sus limitaciones para conseguir una mejor versión de sí mismo. Y esas historias siempre funcionan. Lo potente de esta experiencia no fue conocer a 100 personas en 7 días, es cómo cambié al hacerlo. Aprendí a romper el hielo, aprendí a escuchar atentamente, aprendí a hacer preguntas interesantes, aprendí a que manejar una conversación no significa ser el que más habla, todo lo contrario. Y aprendí a dejar de esperar y a empezar a provocar que pasen cosas. En 7 días superé bloqueos que llevaba años arrastrando. El miedo a parecer pesado, el miedo al rechazo, el miedo a no saber qué decir. Y cuando tus miedos desaparecen, empiezas a vender sin darte cuenta, porque dejas de rogar y empiezas a liderar. Te voy a contar una última anécdota. El sexto día fui a una charla de diseño. 3 diseñadores presentaban su colección. Habían ganado premios, habían expuesto en museos, habían salido en publicaciones. Todo perfecto. Hasta que alguien les preguntó sobre las ventas. Entonces les cambió la cara, literal. Empezaron a hablar de procesos, de visibilidad, del mercado. Puedes ponerte las excusas que quieras, pero si tienes un buen producto que no vende, tu producto está muerto. ¿Y tú? ¿Tienes experiencia? ¿Sabes lo que haces pero te cuesta horrores conseguir nuevos clientes? A lo mejor tu trabajo no es el problema, es que nadie sabe que existes. Tienes un buen producto, pero tu marca no habla. Y si tu marca no habla, tu cliente escucha a la competencia. Si estás en un punto en el que te sientes bloqueado, que estás frustrado porque no tienes visibilidad, te recomiendo que hagas lo mismo, que salgas a la calle y que empieces a hablar con la gente. Sé que no lo vas a hacer. Y en el fondo, tendría que darte las gracias por eso. Porque yo voy a seguir saliendo ahí fuera, voy a seguir hablando con la gente, voy a seguir conociendo a mis clientes, haciendo crecer mi marca y vendiendo como si no hubiera un mañana.